¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, lunes 9 de mayo. Estamos empezando la cuarta semana ya del tiempo de Pascua. Son 7 semanas, 7 por 7, 49. Más el día 50 Pentecostés, 50 días de gracia, de misericordia, de bendición por el triunfo de la vida, por el triunfo del amor del Señor con su resurrección. Hoy es un día especial para mí, para mis hermanos, porque ese era el cumpleaños de mi mamá, Aura María, que en paz descanse. El primer regalo que Dios me dio al nacer fue tenerla a ella por mamá. Ayer en algunos países, mañana en otros, se celebra el Día de las Madres. Pues yo aprovecho para desearles a ustedes, queridas mamás, que el Señor las abrace siempre, que el Señor escuche su corazón, escuche su oración, que el Señor les conceda la alegría de ver bien a sus hijos, de verlos crecer con bien y como personas de bien, como creyentes en el Señor Jesús. Que siembren ustedes en el corazón de su familia y de sus hijos las semillas de eternidad, la semilla que es Jesús, su palabra y su Eucaristía. Pues recordando con gratitud a mi mamá, le doy gracias a Dios por el regalo que me dio. Como les decía cuando nací y toda la vida que estuve, que ella estuvo también conmigo en los años que Dios le dio, pues fue siempre un signo de Dios para nosotros, para mí. Que en paz descanse y un abrazo hasta el cielo. Mamá. Hoy comenzamos a leer el capítulo 10 de San Juan. Es el capítulo que se conoce como el capítulo del buen pastor, el discurso del buen pastor. Jesús, el capítulo 9, Jesús realiza el signo de darle vista a un ciego de nacimiento. Y el recobrar la vista, el devolverle la dignidad a este hombre símbolo de la humanidad ciega, hace que los dirigentes se encierren más en su egoísmo y en su afán de querer acabar con Jesús, porque no les interesa la vida del ser humano. Han convertido la casa de Dios en negocio y por eso, porque su Dios es el dinero, han sustituido a Dios por el dinero y han eliminado al ser humano. Por eso al que recupera la vista, al hombre que Jesús le da, mejor dicho, la vista, lo expulsan del templo, lo expulsan de la religión, lo expulsan con todo lo que significaba de mal expulsar a alguien de la fe. Ese hombre era como un muerto en vida y sin embargo con Jesús encontró la verdadera vida. Con Jesús encontró, vio al verdadero Dios, el que pone al centro el bien, la dignidad, la vida de todo ser humano. Pues bien, este es el contexto de estas palabras de Jesús en este capítulo 10. Hoy escuchamos los primeros 10 versículos. Escuchemos el texto. En verdad les digo, quien no entra por la puerta en el recinto de las ovejas, sino trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. Quien entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. A las ovejas propias, a las suyas, las llama por su nombre y las va sacando. Cuando ha echado fuera todas las suyas,
camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño, en cambio, no lo seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les puso Jesús, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces Jesús añadió: se lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les han hecho caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí quedará a salvo. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Estamos, queridos hermanos, delante de un texto, toda la palabra de Jesús es riquísima, pero en este caso es un texto paradigmático para quienes en la iglesia ejercen una misión pastoral. Es decir, en primer lugar va para nosotros y para todos los que tienen no solo una responsabilidad religiosa en relación con el pueblo, para los que están al servicio de la comunidad y ejercen algún cargo en la sociedad, los que son responsables de otros también en su trabajo. Volvamos al texto. Solo estoy poniendo, a quienes debería de tocarnos más este texto. Jesús se enfrenta, como les decía en la introducción, se enfrenta con los dirigentes religiosos de su tiempo. Y él se presenta, la primera parte del texto, utiliza Jesús la imagen de la puerta y del recinto, aulé, se dice en griego, el recinto de las ovejas. Aquí está hablando de forma simbólica de la institución religiosa judía, pero también de toda institución religiosa. Veamos algunas claves de lectura que el evangelista nos ofrece en el texto. Cuando Jesús habla de que quien no entra por la puerta en el recinto de las ovejas, sino trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. ¿Qué significa entrar por la puerta? Entrar por la puerta significa que solo hay un modo legítimo de tener acceso al pueblo. ¿Cuál es el modo legítimo? El amor, o mejor, Jesús. Solo quien ama entra por la puerta. Quien no ama al pueblo, quien no ama a la comunidad, a la iglesia, a las personas, ese se acerca por otro interés, y Jesús lo define desde el principio. Quien entra, no por la puerta, sino por otro lado, trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. Aquí Jesús es duro y claro. ¿Quién es ladrón? El que trepa, y cuántos trepadores hay también en la iglesia. Gente que, usando a Jesús, hacen carrera. Ladrón es el que agarra para sí lo que es de todos. Toma como suyo lo que pertenece a la comunidad. Es el que se opone a Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que lo mío lo ponga al servicio de todos.
El ladrón hace lo contrario. Y bandido, ¿quién es bandido? El que ejerce violencia. Además de ladrón, es violento para someter. Y el arma del violento, la primera arma de los violentos es el miedo. Se sirven del miedo para dominar al pueblo, para someterlo a la injusticia, al sistema injusto con el cual siguen robando. Solo hay un modo legítimo de tener acceso a la comunidad y es entrar por Jesús. Quien entra por la puerta, a ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Jesús es el único que tiene derecho a entrar al recinto, porque las ovejas le pertenecen, y le pertenecen no como dominio, sino como amor, como donación de vida, como entrega mutua. Esa es la relación entre Jesús, pastor, y las ovejas. Es precioso el texto, es profundo, es claro y es tan actual. Jesús está diciendo aquí que solo hay un modo de acercarse al pueblo, abiertamente y con sinceridad, sin disimulo, sin ocultación. Porque quien disimula, quien se oculta, quien trata de engañar, ese lleva a otro fin. No el de amar, sino el de robar, de explotar, de usar la violencia. ¿Y cuántas formas de violencia se ejercen hoy día sobre el pueblo? Violencia no es solo golpear físicamente a alguien, es que actuar con violencia, con actitudes violentas, es, por ejemplo, despreciar a los demás. Despreciar hasta negar el saludo, creerse el dueño, pasar por encima de la gente. ¿Cuántos tipos así? ¿Cuánto daño hacen? Porque en lugar de atraer, la gente rechaza, alejan a la gente. Alejamos cuando asumimos actitudes de quien no ama. Jesús continúa. Los ladrones y bandidos, dice Jesús, esos se oponen al pastor. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Las ovejas escuchan su voz. Hay un timbre antes de un contenido en la voz, la palabra, el mensaje. Es el timbre, el tono. Literalmente el texto en griego dice fonés, de donde viene fonética. Es el sonido. Jesús tiene un sonido, un timbre propio. ¿Y cuál es el timbre de Jesús? El tono de Jesús. Es su espíritu. Es el amor. Por eso las ovejas lo escuchan. Le abre el portero y las ovejas lo siguen. Las ovejas, dice Jesús, son llamadas por su nombre. Para Jesús, el Señor, no existe la masa. No hay una relación impersonal y anónima con Él. No, cada uno tiene una dignidad, un nombre propio. Y por eso las llama por su nombre, las conoce y dice, las va sacando. Jesús viene a realizar un éxodo. No viene a instalarse en la institución. No viene a crear otro recinto, otra institución. Jesús pone en movimiento a las ovejas. ¿Qué movimiento? El movimiento de la libertad. Es un camino, es un proceso, un itinerario que tenemos que realizar con Jesús. Las llama por su nombre y Él las echa, las empuja hacia la libertad. Es precioso el verbo, porque implica una fuerza
vital que Jesús utiliza para el bien de las ovejas. Y camina delante de ellas, no se oculta. Al contrario, Él va delante. Él es el camino de las ovejas. Él es nuestro camino. A un extraño, en cambio, no lo siguen porque no conocen el timbre, el sonido de los extraños. No lo siguen. Cuando la gente intuye que alguien no es pastor, la gente se cierra. Es nuestra experiencia. Cuando escuchamos a alguien charlatán o alguien que no ama, nos cerramos y decimos, aquí mejor me desconecto. Ellos no entendían a qué se refería. ¿Y por qué no entienden? Claro que le están entendiendo, pero el evangelista subraya que no le entendían. ¿Por qué? Porque no son de sus ovejas, porque no escuchan a Jesús. Y Jesús ahora habla claro y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Antes había dicho, quien entra por la puerta de modo impersonal. Ahora Él, de forma clara, Jesús se define como el punto de referencia para tener acceso al pueblo. Solo pasando por Jesús, por la puerta. ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo que quien no ama hasta dar la vida como Él no puede entrar en relación con las ovejas, con el pueblo. Solo quien ama. Y amar es pasar por Jesús. Yo soy la puerta. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les han hecho caso. Yo soy la puerta, segunda vez. El que entra por mí quedará a salvo. Y entonces Jesús lo expresa la libertad que se alcanza a través de Él. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. ¿Qué pastos? El pan de Jesús, la Eucaristía, es nuestro alimento. Con eso el Señor nos apacienta, es decir, nos nutre. Y termina Jesús. El ladrón no viene más que para robar, sacrificar y destruir. Y en contraposición termina con un dicho precioso que es el lema de mi ordenación sacerdotal. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para que tengan vida y les rebose la vida. Eso es lo que Jesús nos comunica. No hay otro modo de entrar en relación con el pueblo más que Jesús, es decir, más que amar. Ahí está la definición de lo que quiere Jesús hoy también de sus pastores. Solo quien ama comunica vida. Aprendamos pues del Señor Jesús a pasar por su amor, a pasar por Él, a asumir su actitud de amar y dar vida, de liberar a la gente, de hacerla crecer mediante el amor. Feliz día y bendiciones para todos.